pretendo ir a Cuba ahora que tengo la residencia. Me queda mucho en Cuba. Yo amo mi país con mi vida. Estoy 100% avergonzada de la basura de gobierno que tenemos, que no le importa el pueblo ni le importa. Son gentes que están ahí que nosotros no escogimos. Es que ustedes están muy mal por el bloqueo. Es un embargo económico más que justificado. El genocidio lo tienen armado ellos dentro de mi país. Hola, soy amores, bienvenidos a un nuevo video en este canal de Tu Cubana de Confianza. Hoy, como pueden observar, no estamos en la calle, no vamos a hacer un paseo. Hoy vamos a estar en un set distinto porque quiero conversar un poco con ustedes acerca de unos detalles que estoy segura que van a ser del interés de muchos. La historia de cómo llegué yo a vivir aquí es larga, es complicada, pero es una historia que forma parte de mí, de mi vida, de mi experiencia. Si ustedes quieren que yo la cuente, por favor déjenmelo en los comentarios y podría hacer un video al respecto. Es un tema bastante delicado para mí. Yo evidentemente no voy a dar tampoco mega detalles, pero voy a contarles lo principal para que ustedes sepan parte de mi proceso y cómo le hice para llegar aquí sin nacionalidad, sin residencia, sin papeles, sin matrimonio y sin nada. Entonces, si ustedes quieren saber la historia, pues déjenme en los comentarios, quiero saber la historia y en otro video se las contaré. Por si estás aquí viendo este video ahora y aún no te has suscrito, te pido por favor que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video de este canal. Ahora hablando entre nosotros, como siempre les digo, en confianza, sinceramente les voy a decir desde mi experiencia cómo es vivir aquí y por qué yo no he pensado o valorado la opción de irme a vivir a otro sitio. El coste de vida es mucho más económico que en ciudades grandes como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, etc. Como todo queda relativamente cerca, pierdes mucho menos tiempo en desplazamientos, ya sea al colegio, al trabajo, de tiendas. Casi todo suele quedar bastante cerca, por lo menos en ciudades como Oviedo o Gijón. Un trayecto largo, el más largo sería como de 25 a 30 minutos, mientras que en Madrid esto sería un trayecto extra corto, por poner un ejemplo sencillo. Asturias es una de las comunidades autónomas que cuenta con mejor sanidad pública. No es un secreto para nadie que España de cierta manera tiene un poco de crisis en esta área, sin embargo Asturias suele ser un poco mejor en ese sentido que otras comunidades autónomas. Está entre las mejores valoradas en servicios sanitarios. Buena conexión a internet y cobertura. En Asturias, incluso en pueblos un poco alejados, cuentan con fibra óptica, lo que facilita inmensamente el teletrabajo sin necesidad de vivir en una gran ciudad. Así que si tu trabajo es online y quieres vivir tranquilo disfrutando de las montañas y de la paz, Asturias es el lugar ideal para mudarte. Aquí tienes todos los servicios, supermercados, centros comerciales, universidades y zonas de ocio muy bien distribuidas, por lo que normalmente no necesitas hacer grandes desplazamientos para tu día a día. Asturias es un lugar que acepto que no es para todo el mundo. Primero que todo, las personas que suelen venir a vivir para acá buscan un ambiente tranquilo en general. Y no es, fíjense, no es un tranquilo aburrido de que, ay, es tan tranquilo que me muero del aburrimiento y de la pereza. No. Es un tranquilo en el sentido de que tú puedes hacer prácticamente todo con paz, sin miedo, ¿sabes? Yo, por ejemplo, he ido ya a varias partes de España, entre ellas Madrid, y Madrid me parece una ciudad preciosa. Eso no se lo vamos a negar a Madrid. Además, tiene muchas oportunidades en el sentido de que como es tan grande, pues igual a la hora de buscar trabajo o a la hora de tratar de tener más ingresos, igual tiene su ventaja. Pero no crean que sin papeles, hay muchas ventajas reales en vivir en Madrid. Si tú llegas a España y ya tú tienes tu documentación en regla y tienes todo, pues sí, porque vas a encontrar mucho trabajo porque hay mucha población y es muy grande la ciudad. Pero si tú eres indocumentado, no estoy segura si una ciudad grande sería tu mejor opción. Entonces, déjenme en los comentarios qué ustedes creen al respecto, si es mejor una ciudad grande para empezar de cero o una ciudad pequeña como Asturias. Otro dato de Asturias. Asturias es una provincia que tiene, creo que se llama así, corríjanme en los comentarios si no, pero los 4 ecosistemas. ¿Qué significa? Tiene montaña, tiene playa, tiene bosque
Y tiene, creo que el cuarto era ciudad. No estoy segura. Pero bueno, vamos, que aquí lo mismo puedes tener una montaña con playa, que solo una playa, que un bosque, que puedes hacerte un sendero, porque sí es verdad que hay partes de España que son más pura playa y otras son pura montaña y otras son puro desierto, pero en Asturias tenemos mucha variedad. Hace buen clima la mayor parte del tiempo. Y ojo, cuando digo buen clima no me refiero a este solazo que tenemos ahora. Si se dan cuenta, tengo puesto hasta un ventilador porque el calor no es normal aquí. Pero ¿a qué me refiero con buen clima? Que la mayor parte del tiempo no hace ese calor que te ahoga. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos unas temperaturas que normalmente no tenemos, pero no es lo común, no es lo normal aquí. Sí es verdad que llueve bastante, de ahí que nuestros paisajes sean tan bonitos. Aquí hay muchos paisajes que literalmente parecen una postal suiza. Pero al mismo tiempo, esos paisajes se mantienen gracias a las abundantes lluvias que tenemos acá. Entonces, si eres una persona que no te gusta la humedad o que te llevas mal con la humedad o con la lluvia, pues igual Asturias no es el lugar para ti. Pero si esto no es muy inconveniente, pues lo vas a disfrutar un montón. Bueno, por otro lado, ¿cómo son los asturianos desde mi experiencia y mi visión? ¿Vale? Puede ser que otras personas hayan tenido una experiencia distinta y como dice ChatGPT, todo es válido, ¿ok? Pero desde mi experiencia, los asturianos me parecen personas que, aunque no se caracterizan por ser como los latinos o como los cubanos, súper cariñosos, súper pegajosos o a lo mejor súper ¿cómo es? Kind o amables. O sea, no es que no sean amables, pero que no van por la vida sacándole los dientes a todo el mundo, es lo que quiero decir. Pero sí son personas muy sinceras y directas, la mayoría, ¿ok? Estamos claros de que en todas las sociedades y en todas las culturas existen distintos tipos de personas. No tiene nada que ver que seas de Asturias, que seas de Galicia o que seas de la Conchinchina. Pero en general ellos suelen ser bastante, vamos a decir de alguna manera secos, ¿vale? Son un poco secos en ese sentido, un poco fríos, pero no dejan de ser amables. Y son personas que si te tienen que ayudar, lo van a hacer. A lo mejor no te van a decir unas palabras súper bonitas de mi vida, de mi amor, de no sé qué, pero son personas que si te tienen que ayudar lo hacen y lo hacen de corazón y no les importa. Solo que son así, muy prácticas, como muy básicas, no básicas, sino como directas. Sí, son directas. O sea, si le caes bien y si no le caes bien ni te van a mirar. No están ahí como que tratando de hacerte la tortica, como decimos en Cuba. Entonces, si puedes lidiar con este tipo de personalidad, por otro lado, no es que no sean alegres, les encanta andar por ahí en las terrazas. Bueno, yo creo que la mayoría de los españoles les gusta eso. Pues en las terrazas, tomándose alguito. La verdad, mi experiencia, ¿vale? Mi experiencia aquí en Asturias y con los asturianos en general ha sido muy buena. Muy buena. En general, ya les digo, súper bien. O sea, no te puedo decir, no, me han discriminado, han sido xenofóbicos, que en otras partes de España estas cosas sí se viven. Como que dices una palabra y te dicen, no, pero no se dice así, se dice así. Nunca lo he vivido aquí. Al contrario, ellos siempre han tratado de entender mis palabras y si no han entendido algo, pues me han preguntado, oye, pero ¿para ustedes qué significa eso? Y yo igual, o sea, de cierta manera mi interés es al final integrarme en el sitio donde voy a vivir, entonces yo a veces les pregunto a ellos, oye, ¿y aquí cómo dicen tal cosa? Para yo saber cómo hablarles en su idioma. Pero aunque ellos no tienen la obligación de entenderme a mí, sino al revés, yo tengo la obligación de entenderlos a ellos porque soy yo la que estoy emigrando aquí, sí se han esforzado por entender la manera en la que yo hablo y nunca me he sentido ni humillada ni ridiculizada por decir una palabra que a lo mejor para ellos no es lo mismo o les resulta graciosa. Yo incluso me he reído de cosas que ellos han dicho porque me resulta súper gracioso, como cuando algo está goteando, ellos dicen está pingando. Y ustedes saben, no es un secreto para nadie que para los cubanos pingar o ese tipo de palabras que incluyan esa palabra que ustedes saben, no es como una palabra bonita, es más bien una mala palabra. Igual cuando dicen bollo,
Entonces son cosas que al final del día también son bonitas porque son choques culturales, pero choques positivos donde aprendemos los unos de los otros. Ya que algunas personitas me han preguntado, vamos a comenzar hablando sobre cuánto cuesta vivir en Asturias a día de hoy. En Asturias, los gastos de alquiler, por ejemplo, suelen rondar entre los 650 y los 850 euros al mes. Evidentemente hay rentas más costosas que 850 euros, pero bueno, ya serían rentas con demasiadísimas condiciones o demasiado grandes los pisos y evidentemente van a costar más por eso. Pero los precios normales suelen oscilar, hablando realistamente, entre los 650 y los 850 euros al mes. En comida en Asturias aproximadamente se gastan entre 250 y 350 euros al mes por una persona. Claro, esto va a depender del tipo de comida que tú comas, de la cantidad de comida que comas, pero en promedio una compra bastante neutral suele oscilar en ese monto. Gastos como electricidad suelen oscilar entre los 60 y los 100 euros normalmente casi todo el año, excepto en invierno, que la verdad a mí en lo personal el año pasado me subió un montón el precio de la electricidad y supongo que ha sido por la calefacción. Aunque mi piso tiene calefacción generalizada, yo realmente usé una que me compré en un chino, que es como una especie de ventiladorcito con resistencia, porque calentaba más rápido. Pero ¿cuál es el problema? Que este tipo de artefactos, como decimos en Cuba, jalan mucha corriente. Entonces, en diciembre tuve que pagar aproximadamente 200 euros de electricidad, ¿vale? Se suele pagar aproximadamente cada 2 meses. Al menos aquí en mi piso funciona de esa manera. Hay otras compañías que sí lo cobran mensual. El agua varía mucho, igual dependiendo del tipo de contrato que tengas, de la cantidad que consumas, pero suele oscilar entre los 15 y 25 euros al mes y se suele pagar cada 2 meses. Hablando del internet, dependiendo evidentemente de la compañía en la que estés, puedes pagar entre 25 y 35 euros al mes. Hay compañías más costosas, como creo que Orange, pero depende de las especificidades de cada contrato. Evidentemente, si tienes esto del fútbol y tal, pues te va a costar un poco más, pero generalmente oscilan en ese precio. ¿Cuánto gano en España, específicamente en Oviedo, Asturias, trabajando? Bueno, estoy contratada en un sitio del cual me reservo el nombre, no porque no sea un excelente sitio para atenderse, sino por no dar tantos detalles aquí en YouTube, porque bueno, aquí nos ven todo tipo de personas. Pero bueno, yo estoy contratada en un salón de belleza, soy esteticista y gano aproximadamente sobre los 1.300 euros al mes. La pregunta que todos queremos saber, ¿alcanza el salario de España para cubrir los gastos? La respuesta es, depende de tus gastos, evidentemente. A mí, en lo personal, me alcanza. Y es complicado porque yo soy una persona que vive sola, que tiene que solventarse todos sus gastos. Entonces yo tengo que pagar la renta, la comida, el internet, mi móvil, el agua, la electricidad y todos los gastos. Y yo suelo pagar todos los gastos y me suele quedar igual alguito al mes. No mucho más de 100 o 200 euros. ¿Vale? Pero sí que es verdad que hay gente que gana menos que yo. También depende de cuántas horas estés contratado. Yo estoy contratado jornada completa. Entonces, la verdad que sí me alcanza. ¿Que te vas a hacer millonario trabajando en España? No. ¿Que puedes venir a España desde tu país con la intención de decir, bueno, voy a España, hago dinero y luego vengo e invierto aquí? Tampoco. Gente, aquí no es fácil hacer dinero. Se los digo de antemano. O sea, si ustedes tienen la intención de mirar España para tener mejor calidad de vida, para tener tranquilidad, para poder vivir con personas decentes, pues bien, emigren. Pero si ustedes vienen con esa mentalidad que uno sale de, por lo menos yo, salí de Cuba, no, que me voy para España, que hago dinero, que después vengo y monto un negocio en Cuba. No funciona, ¿vale? No funciona. Se los digo de antemano, se los digo desde ahora. Si estás viendo este video y todavía estás en Cuba y pretendes venir, cuando sea que te den, si es la ley de memoria democrática, si pretendes venir por visa, lo que sea, no es fácil hacer dinero en Europa para ahorrar, ¿vale? Digo Europa, bueno, igual hay países de Europa en los que es más fácil, pero en España no es tan fácil hacer eso, ¿vale? A menos que tengas mínimo 2 trabajos, vivas con tu pareja o también como vivía yo antes cuando llegué a España, yo no vivía en un piso, yo sola vivía en una habitación compartida con más personas, entonces sí, el dinero así te rinde un poco más, pero claro, es un poco incómodo. Entonces,
teniendo un trabajo promedio normal, estando contratado y tal, no es fácil hacer fortuna, por decirlo de alguna manera, aquí en España al menos, ¿vale? Luego está la opción de que te hagas autónomo, que obviamente el que sabe y vive aquí sabrá que ser autónomo tampoco es nada fácil aquí, o sea, tener un negocio propio no es fácil por la cuestión de que los impuestos son altos, las cuotas son altas, hagas el dinero que hagas, son cosas que tienes que pagar sí o sí. Entonces es un poco complicado a veces también tener tu propio negocio. No es imposible. Y sobre todo, voy a decir los cubanos porque voy a hablar desde mi experiencia, pero los cubanos salimos con la idea de que cuando vamos a salir del país, vamos a salir adelante, y la mayoría no nos ponemos tantos obstáculos. Por el contrario, tratamos de sobrepasar todos esos obstáculos y lograr mínimamente lo que vinimos a buscar. Tema Cuba. Me han preguntado muchos si pretendo ir a Cuba ahora que tengo la residencia, si tengo algún plan con el tema Cuba. Si les soy sincera, a mí me queda mucho en Cuba. ¿Qué es lo que me queda en Cuba? Mi familia. Me queda en Cuba mis padres. Entonces, si yo no tuviera mi familia en Cuba, yo no fuera más. Al menos hasta que eso mejore. No porque no ame mi país. Yo amo mi país con mi vida y estoy 100% orgullosa de ser cubana, pero estoy 100% avergonzada de la basura de gobierno que tenemos, que no le importa el pueblo ni le importa absolutamente nada a los cubanos. Son gentes que están ahí que nosotros no escogimos. Por si no lo sabían, por si este video lo ve gente que no tiene conocimiento de cómo funcionan las cosas en Cuba. En Cuba no existen elecciones libres. Ellos juran que sí, pero no. Es un sistema donde supuestamente la gente del barrio vota por un representante, ese representante vota por otro, ese otro vota por otro, así hasta que llegan al nivel como de los que votan por los presidentes, que son un grupito así que evidentemente en el camino está más que compradísimo o más que obligadísimo y ya saben lo que tienen que hacer. Entonces no es una cosa de libre y espontánea voluntad. Entonces nosotros no tenemos derecho a elegir ni siquiera el presidente que queremos tener. Así que ustedes imagínense a qué nivel Cuba es una dictadura. Y me sorprende que mucha gente aquí, que me he encontrado de otros países, no tenga conocimiento ni de la mitad de las cosas. Y el otro día una amiga le estaba hablando de la situación y tal de Cuba y me dice, ya, porque es que usted está muy mal por el bloqueo. Y yo, siéntate que tenemos que hablar un momentico. Y le tuve que explicar, le dije, mira, el bloqueo no es un bloqueo, es un embargo económico, más que justificado, ¿vale? Más que justificado, porque ellos se robaron literalmente a la fuerza todas las propiedades de las personas y las empresas y todo que habían en Cuba. Se las robaron, literalmente. Evidentemente, si a ti te roban algo, tú no te vas a quedar con los brazos cruzados. Es normal que Estados Unidos tomara medidas, porque al final eran negocios y convenios y cosas legales que estaban ahí. Ellos todo se la sudó y se lo robaron todo. ¿Ya? Para que el que no sea de Cuba, no sepa este tema, se entere. Cuba no tiene un bloqueo, Cuba tiene un embargo económico. Y la razón, por culpa de ellos mismos. El único bloqueo que existe en Cuba es el interno. Y yéndonos más allá, miren, ahora la apertura que hicieron, que ahora sí se puede invertir, ahora sí se puede todo, porque al final son unos caraduras. Porque primero que no, después que sí. Primero que no, después que sí. Así con todo. Así con los dólares, así con que los cubanos entraban a los hoteles. ¿Ustedes sabían que hace muchos años los cubanos no podían entrar a los propios hoteles que habían en su país? Si no eras extranjero, no podías entrar. Así de discriminados fuimos. Siempre tuvo más valor para el gobierno el extranjero que venía de fuera que nosotros. Entonces, realmente el tema Cuba es inaudito. Sinceramente es inaudito. O sea, a mí me da tremenda rabia porque la ONU siempre se mete cuando... No, porque Estados Unidos no se puede meter en Cuba, porque Cuba es un país soberano, como que tiene su derecho a decidir. Condenamos el bloqueo genocida, el genocidio lo tienen armado ellos dentro de mi país.
Ellos, los mismos presidentes, el mismo gobierno, son los que tienen el genocidio armado en mi país. Son ellos, no más nadie. Entonces, la verdad, sinceramente, mientras ellos estuvieran ahí, si yo no tuviese a mi familia en Cuba, yo no iba a Cuba a nada. A nada, se los digo. Aunque amo mi país, me parece un país precioso, me parece un país que en unas manos mínimamente decentes hubiese sido un país próspero, un país rico. Porque la prosperidad que había en Cuba antes de que llegara la roboilusión, búsquenlo. Búsquenlo en Google, búsquenlo en ChatGPT para que ustedes vean la prosperidad que había en Cuba. No, que había hambre, que había no sé qué, que había no sé qué más. Y ahora hay eso y más. O sea, ¿qué fue lo que resolvieron? No resolvieron nada. Lo empeoraron todo. ¿Y ustedes saben qué lo causó todo? La utopía de pensar que el socialismo y el comunismo era posible. Porque en una sociedad nunca todo el mundo va a poder ser igual porque todo el mundo no se esfuerza igual, señores. Y no es justo que si yo me esfuerzo por alcanzar una cosa, me quiten la mitad de lo mío o me quiten una parte de lo que yo tanto sacrifiqué para dárselo a alguien que no hace nada. No es justo. Por eso yo, aunque soy cubana y soy emigrante, estoy en contra del socialismo. Estoy en contra, totalmente. Y el comunismo ni les digo. Los comunistas me dan, no voy a decir la palabra porque a lo mejor me bloquean el video en YouTube por decir la palabra. Pero a mí el comunismo me... Con eso se los digo todo. Bueno, para no desviarnos del tema porque ya nos hemos desviado bastante. ¿Es viable a día de hoy vivir en Asturias o en Oviedo? Mi respuesta muy sincera sería sí. Hay otras comunidades autónomas con otras características, buenas y malas evidentemente, pero sinceramente yo creo que aquí, dentro de lo que cabe, están bastante asequibles. La historia de la vivienda, yo sé que evidentemente se ha disparado un montón, eso no es un secreto para nadie. Si hay algún asturiano aquí o gente que vive en Asturias, dejen su comentario de su experiencia con gastos y este tipo de cosas aquí. Pero sinceramente yo siento que dentro de lo que cabe se puede conseguir una vivienda bastante económica en comparación con Madrid, que quizás un piso así cucuruchito te cueste 1.200 euros, pues me parece a mí que aquí está bastante accesible. Y por otro lado, los demás gastos son, bueno, más o menos como el resto de España. No piensen que en Madrid, por ser la capital, van a pagarles más. El salario promedio de España es el salario promedio y eso es una cosa positiva y negativa de este país. Positiva para quién? Para el que vive de un salario y es una persona que no tiene muchas ambiciones en la vida, digamos. Y pues bien, porque trabaje lo que trabaje, le van a pagar lo mismo. ¡Yay! Felicidades. Pero para personas, al menos como yo, que somos personas que siempre hemos sido emprendedoras, que queremos tener negocios, que queremos tener tal, que queremos ganar más dinero, es un poco complicado porque no porque trabajes más vas a ganar más. Bueno, a ver, ya saben, eso es como todo. Hay personas que trabajan con un X salario y luego de ahí para allá las horas que trabajen extra también se le pagan. Pero en general es un salario fijo, cuando tienes un trabajo promedio es un salario fijo. Por una X cantidad de horas. Y un ejemplo, yo por ejemplo, yo en el salón donde trabajo 40 horas y me pagan ese salario. Yo no puedo decirle a mi jefe ahora, quiero trabajar más para que me pagues más, porque no me van a dar esa opción. Hay sitios que sí te dan la opción, pero la mayoría de los sitios no. Si estás contratado a jornada completa, si tienes menos horas, sí. Si a lo mejor tienes un contrato de 20 horas y quieres que te pongan 30, a lo mejor te las pones y te pagan más. Pero cuando tienes un horario de jornada completa ya no puedes trabajar más que eso. Entonces, bueno, es una ventaja y una desventaja al mismo tiempo. Ventaja porque tienes tu salario seguro, desventaja porque no puedes hacer más de lo que te toca. Y después de todo lo que te he contado en este video, ¿cuál es tu opinión? Me interesa saber tu opinión, así que déjame un comentario contándome qué crees al respecto de todo lo que hemos hablado aquí hoy y lo debatimos en las historias de Instagram. Por cierto, si aún no me siguen en Instagram, voy a dejar por aquí mi cuenta de Instagram para que vayan a seguirme y vean mis historias. Próximamente estaré subiendo reels y tal sobre, bueno, muchísimos temas, cosas relacionadas con la vida aquí, evidentemente, curiosidades y todo este tipo de cosas que son súper interesantes. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like al video,
a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video de este canal. Y recuerden que siempre que quieran ver un contenido específico pueden dejármelo en los comentarios y lo voy a tener en cuenta para un siguiente video. ¡Chao!